Dios te bendiga, somos el programa Un Oasis para tu Vida, aquí ubicados en la ciudad de Chicago, bajo Ministerios Elim Chicago, ubicados en el 5232 Northwestern. Eso es por la Foster y por la Western. Si tú no tienes una iglesia donde visitar, extendemos visites los jueves a las 7:30 de la noche y los domingos a las 4:30 de la tarde. Y te queremos hablar de un tema que le pusimos la importancia de escuchar la voz de Dios. Porque es importante saber y reconocer que como iglesia, aquellos que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, aquellos que hemos sido perdonados de nuestras transgresiones, hemos entendido de que por lo tanto eso nos ha hecho libres en el Señor. Y como hijos de Dios, pues, ¿qué hijo no va a escuchar la voz de su padre, verdad? Y qué hermoso es reconocer la voz de Dios. Y Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Por lo tanto, estamos en una época de tiempos finales, en los cuales Dios está hablándonos, no solo a nosotros como hijos, pero sino que también está hablando a sus creaciones. Porque Dios tiene creaciones y es necesario que Dios nos hable de una o de otra forma, ¿verdad? Entonces, la Biblia dice en Apocalipsis 22:17, dice lo siguiente: y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga, ven. Entonces, una de las características de la iglesia de Cristo, de aquel que ha aceptado al Señor, que se está santificando, que se está purificando, es que está pendiente de cuando el Padre, cuando Dios le habla. Dios nos habla a través de profecías, Dios nos habla a través de nuestro diario vivir, Dios nos habla a través de muchas formas. Pero ¿cómo identificamos y cómo interceptamos cuando es Dios que en realidad nos está hablando? Porque hay mucha gente que dice, ¿verdad? Dios me habló. Pero ¿cómo identificamos que si Dios les habló, verdad? ¿Cómo podemos identificar eso? Entonces, por eso es importante aprender a escuchar la voz de Dios y reconocerla. Amén, pastor. Amén, así es. Como te decía mi hermano Erling, querido amigo que nos escuchas, y hermano también, que sé que pues estos medios llegan a diferentes lugares. El propósito de verdad de este mensaje, de este tiempo, de esta noche, es para poder dejarte saber de que pues Dios siempre tiene una palabra, siempre ha hablado a su pueblo. Y tú que ya conoces al Señor Jesucristo, sabes de que tú eres parte de ese pueblo que Dios ha apartado, Dios ha hecho, ¿verdad?, suyo, de su propiedad, y entonces, ¿verdad?, de alguna manera siempre va a estar la palabra de Dios llegando al corazón de tú, mi querido hermano, que ya le has conocido. Ahora, tú, amigo, que quizá todavía no sabes, ¿verdad?, de esa experiencia del conocer a Dios, ¿verdad? Para eso estamos en esta noche, para hacerte la invitación, para que a través de la palabra, a través del mensaje, a través de este tema tan importante que es la importancia de oír la voz de Dios, ¿verdad? Porque el Hijo, ¿verdad?, como ejemplo podemos ponerlo de que siempre debe de estar atento a la voz del Padre. ¿Por qué? Porque el Padre conoce los peligros que hay alrededor, ¿verdad?, en su casa, en el parque, o sea, donde se encuentren. El Padre sabe, ¿verdad?, por dónde guiar a su hijo, por dónde no guiarlo, qué decirle para que haga tal cosa y aquella situación de que lo puede comprometer en ciertos peligros. Para eso es importante que tú, ¿verdad?, amigo que no le conoces, puedas conocer la voz de Dios, ¿verdad? Y una de las formas de cómo conocer, ¿verdad?, la voz de Dios, como lo decía mi hermano Erling, es de que Dios prometió, ¿verdad?, hablarle a su pueblo. Israel, a pesar, ¿verdad?, de que era un pueblo rebelde, era un pueblo de que Dios siempre le habló en todo tiempo porque lo apartó. Ese fue un pueblo especial para Dios, como lo es hoy el pueblo de Dios, que ha reconocido la voz de Dios a través de su Hijo amado Jesucristo, ¿verdad? Por eso es la importancia de oír la voz. Y Jesús dijo que, ¿verdad?, Él era una puerta
para poder llegar a la eternidad. Pero para poder llegar a esa eternidad debemos de tener las instrucciones de la palabra. Mi hermano Erling, como lo ponía yo en el ejemplo, de que así como un padre terrenal instruye a su hijo, le habla a su hijo, es importante que ese hijo ponga atención. Y fíjate que quiero yo pues recalcarte, ¿verdad, hermano, que tú nos escuchas, que sabemos de que, ¿verdad?, has transcurrido un buen tiempito en el caminar del Señor, en conocer al Señor, la importancia de lo que significa esa palabra escuchar, porque muchas veces podemos nosotros oír, como comúnmente se dice, como oír llover, es decir, está hablando alguien pero no le está poniendo importancia a lo que se dice, o no le está poniendo mucho menos atención, solo está viendo qué se habla, pero no se está acatando a las advertencias que quizás le puedan estar diciendo. Fíjate que, ¿verdad?, una de las palabras que Dios usó para el pueblo de Israel cuando le hablaba en Deuteronomio capítulo 4 y verso 1, en Deuteronomio 5 verso 1, en Deuteronomio 6 verso 3 y verso 4, el primer mandamiento que Dios le dio a Israel fue: escucha, oh Israel, oye, oh Israel. Y de ahí le comienza a desglosar los demás mandamientos que le da, que también son aplicables para nosotros. Pero hoy, gracias a Dios, a través de los dictámenes del Espíritu Santo que nos da y a través de la palabra que nos ha dejado. Y fíjate que esa palabra escuchar tiene diferentes significados, pero mira lo importante que es. Nosotros podemos leer nada más en nuestras Biblias: oye, oh Israel, el mandato de tu Dios, ¿verdad? Pero si esa palabra significa poner atención, esa palabra significa obedecer, esa palabra significa obediencia. Te das cuenta que ya le va dando un poquito de un sentido diferente. O sea que si Dios nos habla, si nosotros estamos hablándote hoy de la importancia del hablar a Dios, significa que nosotros como hijos, que tú, amigo, como una persona que quizá no le has conocido todavía, y te vamos a hacer la invitación para que, si quieres conocer a ese Dios maravilloso que ha transformado nuestras vidas, que le ha dado un sentido a nuestras vidas, vamos a también hacerte la invitación. Pero mientras tanto, mientras el transcurso del programa, tú vas a escuchar diferentes aportaciones al respecto, lo importante que es el escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Porque muchas veces podemos oír la voz de alguien y hacer caso omiso, y nosotros no queremos hacer eso con la voz de Dios. Por eso ahorita vamos a ver diferentes situaciones en las cuales Dios habló y el pueblo simplemente cerró sus oídos a ellos, ¿verdad, mi hermano Erwin? Fíjese, pastor, que es hermoso saber de que Dios nos habla, ¿verdad?, como iglesia, pero también Dios le habla a la creación, y lo que usted estaba diciendo, que es muy importante saber reconocer la voz de Dios. Uno de los mandatos es de que tendríamos que oír la voz de Dios, ¿verdad?, que Dios le dio como instrucción al pueblo de Israel. Entonces, la característica de todos aquellos que han aceptado a Cristo es de que tienen que tener el oído bien activo. Por ejemplo, el día que aceptamos a Cristo, lo primero que se nos tuvo que abrir fue el oído, porque el oído vino y aplicó aquello que es la fe, porque dice que la fe viene por el oír, ¿verdad? Exacto. El oír la palabra de Dios. Entonces, en el oído se activó algo que hizo un impacto de una u otra forma en nuestro corazón para que nosotros le pudiéramos aceptar. Porque cuando nosotros aceptamos al Señor, amado hermano, no era fácil cambiar, no era fácil dejar borracheras, no era fácil dejar la manera de vivir, ¿verdad?, malas palabras, y para darle unos ejemplos así, bruscos. Pero solo a través de Jesucristo pudimos entrar, ¿verdad?, a esa oportunidad, porque Dios nos habló a nuestro oído y de una u otra forma reconocimos que era la voz de Dios, y por lo tanto nos rendimos. Porque nadie rinde su corazón sin reconocer quién le está diciendo arrepiéntete, ¿verdad? Amén. Entonces, la característica de Dios es que Dios habla con voz de mando. Por eso dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo dice: con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, una de las características del Señor es de que cuando el Señor
nos habla, nos tuvo que haber hablado con una voz de mando. Y qué hermoso es eso, porque hermano, no nos podía cambiar nada, no nos podía transformar nada. Nos refugiamos en el licor, nos refugiamos en las pandillas, nos refugiamos en diferentes cosas que pensábamos que nos hacían felices. Nos refugiábamos en los bailes, pero no nos saciaba, no nos llenaba. Pero cuando escuchamos esa hermosa voz de Dios, que con voz de mando vino a decirnos: hey, arrepiéntete de tus pecados. Esa fue la voz que nos vino a despertar. ¿A despertar qué? Aquel anhelo de seguir escuchando esa hermosa voz de Él. Por eso a mí me impresiona también en Apocalipsis, que dice lo siguiente. En Apocalipsis, hermano amado, Apocalipsis 3:20, dice lo siguiente: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Mire, yo estoy a la puerta. Ese es el Señor hablando. Entonces, si alguno oye, entonces lo que se tiene que aplicar es el oír, el escuchar. ¿El qué? La voz de Dios. ¿Y qué vas a hacer? A aceptar a Cristo. Entonces, por ejemplo, aquellos que hemos aceptado a Cristo, tuvimos que haber escuchado esa voz. Tuvimos que reconocer esa voz de mando. Pero aquel que no ha conocido a Dios, Dios sigue hablando. Dios sigue hablando a la creación para que la creación se arrepienta. Dios habla a través de tornados, a través de catástrofes mundiales, a través de terremotos, a través de huracanes, y de todas formas Dios está hablándole a la creación para que la creación se refugie más en Él. Porque es interesante saber de que la gente se refugia más en Dios cuando estamos en catástrofes, cuando nos está yendo mal, cuando nos está lloviendo. Es allí donde uno doblega su corazón y es allí donde uno alcanza a escuchar la voz de Dios. Por eso el pueblo de Israel escuchó la voz no tanto en Egipto, sino la escuchaba más en el desierto. Porque allí miraban la mano poderosa de Dios. ¿Pero por qué? Porque estaban pasando dificultades, estaban pasando hambrunas, estaban pasando calores. Y es allí donde allí sí escuchaban la voz de Dios. Pero qué hermoso es escuchar la voz de Dios cuando tú lo quieres aceptar en tu corazón y dices: Señor, yo me rindo, porque ya no me aguanto ni yo mismo, ya no quiero vivir esa vida que estoy viviendo. Y es allí donde Dios te va a hablar a tu corazón. Amén. Aleluya, amén. Es tremendo, ¿verdad?, saber de que nosotros, como dice el proverbio, ¿verdad?, 1:33, de que, ¿verdad?, el que oye la voz de Dios, el que se esfuerza por oír la voz de Dios y se esfuerza, como ya lo anunciamos anteriormente, obedecer esa voz, ¿verdad? Porque escuchar, esa es una palabra, ¿verdad?, que cuando en su original Dios se los dijo, significaba Shama. Y eso significaba obedecer. Dentro de todas las terminologías que tenía, significaba obedecer. No solamente o escuchar y oír y ahí se quedaba en todo igual. No, Dios le estaba dando órdenes a su pueblo, pero era a través de la voz de Dios. Sabemos de que en cierta ocasión Dios quiso hablarles, ¿verdad?, personalmente al pueblo de Dios. Y dice de que comenzó a descender, ¿verdad?, en ese monte, en el monte Sinaí, pero comenzó a haber rayos, truenos, estruendos, relámpagos, una situación tan tremenda, porque dice que a la presencia de Dios, ¿qué es lo que se podrá mantener, verdad, de pie? Y el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, porque ese pueblo fue un pueblo que Dios lo sacó de Egipto, Dios lo sacó de esclavitud, como a ti, mi hermano, que me escuchas, Dios te sacó de la esclavitud de Egipto, tipificado en el mundo.
hoy quiere hablarnos también, ¿verdad? Pero muchas veces tenemos miedito, y cuando máxime la palabra, porque hoy la palabra que se da en las diferentes congregaciones, ¿verdad?, que practican aún hoy día y guardan la palabra sana que habla en Timoteo, ¿verdad? Porque no en todos lados, tristemente, ¿verdad?, podemos decírtelo, se está dando la palabra directa como Dios la quiere dar, ¿verdad? No, esa palabra no adulterada. Entonces nos da miedito cuando la palabra nos confronta, cuando Dios nos habla, es decir, nos está pidiendo que dejemos lo que pues quizá no le agrada a Él. Ahí Dios nos está hablando y nosotros debemos de sentirnos contentos. Pero en esa ocasión del monte, el pueblo dijo, no, ya no aguantamos, dice, se asustaron y le dijeron a Moisés, mejor que Dios te hable a ti, Moisés, y tú nos hablas lo que Dios te diga para nosotros. O sea que miren la responsabilidad que estaba acatándose el pueblo de Israel. Pero aún así, cuando Dios le hablaba después al siervo Moisés para que les hablara, el pueblo seguía cayendo simplemente en la rebeldía, seguía cayendo simplemente en la desobediencia, porque Dios les había dado ya los mandamientos. Uno de los mandamientos principales, ¿verdad?, que le dio, aparte del primero, porque ahorita lo vamos a leer a la luz de la palabra, ¿verdad? Por eso estamos acá, para estudiar las Escrituras, que juntamente tú que tienes tu Biblia puedes abrirla y puedes corroborar con nosotros los textos que tenemos, porque de eso se trata. ¿Para qué? Para que nadie te engañe, para que nadie venga y te dé algo que no esté en la palabra o que esté fuera de un contexto, ¿verdad? Nosotros, ese es el tema principal de esta noche, la importancia de oír la voz de Dios. Entonces vemos de que Dios siguió hablándole al pueblo de Israel. Y yo quiero darte una cita que nos habla aquí en Job, y también voy a concatenarla con otra cita que nos habla en Hebreos, para que pues veamos de que, mire, miles de años aparte, ¿verdad?, cuando el tiempo de Job y cuando el tiempo de los apóstoles, cuando el tiempo de que se inició la iglesia, ¿verdad?, naciente, y de eso ya hace 2000 años, vamos a ver de que Dios nos sigue hablando. Mira lo que dice en Job 33:14. Ciertamente, dice, Dios habla una vez y otra vez, pero nadie se da cuenta de ello. ¿Te das cuenta lo importante que es oír? En un sueño, en una visión nocturna, cuando un sueño profundo cae sobre los hombres mientras dormitan en sus lechos, entonces Él abre el oído de los hombres y sella su instrucción, para apartar al hombre de sus obras, es decir, obras malas, y del orgullo guardarlo, es decir, que no caiga, ¿verdad?, en el lazo del orgullo, y librar su alma de la fosa, dice en el 33:18, y su vida de pasar al Seol. El hombre castiga también con dolor en su lecho y con queja continua en sus huesos. Pero tú y yo, que pues hoy estamos escuchando, estamos aprendiendo a oír la voz de Dios, no queremos que lo último mencionado venga a nuestra vida, acontezca a nuestra vida. Entonces vamos mejor a decirle al Señor que nos ayude a escuchar su voz y a atender su voz, porque a nosotros nos conviene. Y yo quiero solo leerte, antes de darle el tiempo también a mi hermano, y sé que él tiene aportaciones para poderlos traer. Mira lo que dice ahora en Hebreos capítulo 1 y verso 1, por si alguien dijera, bueno, eso fue en la antigüedad, Dios le habló al pueblo de Israel allá, pero ya en este tiempo Dios no nos sigue hablando. Mira lo que dice ahora acá en Hebreos 1:1. Estoy hablando de quizá de unos 1500 a 2000 años aparte. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, mira, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas. Qué responsabilidad nosotros como padres tenemos, ¿verdad?, para transmitir esa voz de Dios y transmitirla a nuestros hijos, porque eso es lo que dice la palabra, ¿verdad?, en Deuteronomios. En estos últimos días nos ha hablado, mira lo importante que viene en este verso. Dios nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo, ¿verdad? Cuando tú te preguntes o te digan, ¿sabes cómo se hizo el universo? ¿Cómo se creó el universo? Vete a buscar esta cita en tu palabra y vas a ver que Dios nos habla y nos saca de la ignorancia a través de su voz, a través de la palabra, porque la palabra es voz de Él. Ahora lo hace por medio de su Hijo amado, Jesucristo, que vino y dio su vida por ti, amigo, que no los conoces, por ti que pues quizá estás en alguna situación bien difícil, o quizá te preguntes y digas, quizá Dios ya no me ama, no me alcanza porque estoy sumido en esto. Déjame decirte que
Cristo lo mismo lo mencionó, nuestro Señor Jesucristo, a quien le damos la honra y la gloria hoy. Dijo que no había venido por los sanos, no había venido por los que no tenían necesidad, Él había venido por los que tenían necesidad. Así como nosotros tenemos necesidad, día tras día estamos necesitados de que Él nos guarde. También un día tuvimos necesidad que nos liberara, que rompiera esas cadenas de vicio. Amén, mi hermano R. Y fíjese, pastor, que tenemos una gran responsabilidad como iglesia. Porque aquel que no ha conocido al Señor, pues tiene responsabilidad, pero la responsabilidad corre sobre los hijos. Que la iglesia tiene que estar atenta, tiene que estar pendiente de la voz de Dios, porque Dios nos puede hablar a través de las profecías, a través de la palabra. En todo tiempo Dios nos puede hablar, porque somos vasos de Él. Pero y entonces aquellos que no han conocido al Señor, ¿cómo van a escuchar la voz de Dios si nunca la han escuchado o nunca la han identificado o nunca la han reconocido? Pero si aquel que nos está viendo y no ha conocido al Señor y dice, no, pues no entiendo lo que están hablando, déjame decirte que hay grandes beneficios para aquel que escucha la voz de Dios. Para aquellos que esperan en el Señor, para aquellos que están atentos a la voz de Dios, hay grandes beneficios. Y los beneficios son que va a ser arrebatado en el tiempo final. Ahora, la Biblia dice en Proverbios 1:33 lo siguiente: mas el que me oyere, mas el que me oyere, dice el Señor, habitará confiadamente. Note. Entonces, los beneficios de aquel que escucha la voz de Dios, va a tener de seguro que va a poder descansar confiadamente en Dios. Amén. Porque si escucha la voz de Dios es porque tiene comunicación con Dios. Y dice, y vivirá tranquilo. Entonces, para aquel que está siendo tormentado, para aquel que está siendo tal vez perseguido, no le haya fin a su vida, es más, siente que se quiere hasta suicidar, tenlo por seguro que el único refugio en el cual tú puedes sentirte lleno de gozo y de confianza y en el que te puedes habitar tranquilamente se llama Jesucristo. Por eso dice, mas el que oyere. O sea, hay una gran responsabilidad para aquellos que no conocen al Señor de escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo Dios nos va a hablar? ¿Cómo Dios te va a hablar? Dios te está hablando a través de esta palabra. Dios te está llamando a un arrepentimiento para que tú le digas, Señor, yo quiero aceptar a Cristo, yo quiero aceptarte a ti para habitar confiadamente y vivir tranquilo, así como dice este proverbio, y dice, y sin temor del mal. Entonces, mire, no le da temor porque sabe dónde está la confianza. Aquel que es hijo, hermano, no importa que se levante lo que se levante, no importa si lo andan persiguiendo, no importa si le salen ladrones, no le importa, porque sabe en quién está confiado. Sabe en quién confía, sabe a dónde está su fuerza, sabe a dónde deposita todo su cansancio y sabe de seguro que lo van a llenar de fortaleza. Entonces, una de las características que tenemos que tener es que si no has creído en el Señor, es necesario de que pongas atención a esta palabra. Amén, pastor. Amén. Pues así es, mi querido amigo que nos escuchas, ¿verdad? Creo que la palabra ha estado llegando, ¿verdad?, a tu vida, mi hermano, que quizá también te hayas alejado y no has estado llevando a cabalitud, no has escuchado la voz ahora, ¿verdad? Porque quizá la escuchaste en un tiempo, pero hoy le hiciste caso omiso, porque recuerda que escuchar significa que obedecer. Y la palabra nos habla y nos dice de que debemos nosotros como creyentes congregarnos mientras el tiempo nos lo permite. Va a llegar tiempos difíciles donde ya no se va a poder, donde quizá lo vas a querer, pero ya va a ser demasiado tarde. Aprovecha el tiempo. Entonces ahora, por eso es que la palabra ha estado llegando hasta tu hogar, hasta tu lugar, donde quiera que te encuentres, ¿verdad? Pero no para hacer caso omiso como le pasaba al pueblo de Israel. Mira lo que decía en Isaías 43, 7 y 8, dice:
todos los llamados de mi nombre, dice, para gloria mía los he creado. Mira, ¿para qué Dios nos crió? ¿Para qué Dios nos formó? Si alguna vez has pensado, ¿para qué yo nací? Mejor no hubiera nacido. Déjame decirte que ese es un error pensar de esa manera, porque si vamos corroborando que la voz de Dios nos ha estado hablando desde hace mucho tiempo, habló en la antigüedad y hoy, entonces mira lo que nos dice acá, que para gloria de Él nos crió a nosotros, ¿verdad? Para que nosotros seamos pueblo apartado de Él, para que nosotros podamos recibir esas bendiciones, esa bendición tan grande de poder estar un día en su presencia, ¿verdad? Pero sabemos de que van a haber objetivos, ¿verdad?, de parte de las tinieblas de querer prevenirnos de eso. Y si mi amigo que me escuchas o hermano que no te congregas, ¿verdad?, estás escuchándolo, pon atento a lo que sigue. Y dice, los formé y los hice. Dice, sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Y a los sordos que tienen oídos. O sea que realmente muchas veces nosotros vamos a estar quizá en una situación, ¿verdad?, como la estuvo Israel. Estaba oyendo la voz de Dios, a través de profetas, a través de los siervos que Dios apartaba para ello, pero simplemente cerraban sus oídos. Y mira, hay bastantes cuestiones que pueden, ¿verdad?, apartarnos el día de hoy de esa voz, de escuchar esa voz. Varias cosas. Una de las cuestiones que hay acá, ¿verdad?, es de que podemos ver que el entretenimiento desmedido puede apartarnos, ¿verdad?, de oír la voz de Dios. Cada vez que tú te congregas, llegas al lugar donde vas a sentarte para que Dios te oiga, vamos a poder ver de que el enemigo, ¿verdad?, que el Señor lo reprenda, va a querer privarte de esa herencia, de esa garantía que tenemos nosotros de limpiar nuestras vidas a través de la palabra. Pero ¿cómo? Sentándonos en un lugar y escuchando, ¿verdad?, lo que Dios tiene a través de los diferentes mensajes, de los diferentes vasos que Dios tiene. Una de ellas, mira, puede ser el entretenimiento. Uno de ellos puede ser, ¿verdad?, el simplemente alejarse de todo, privarse de todos. Y sabemos de que, ¿verdad?, sabemos de que el ejercicio, le decía el apóstol Pablo al joven Timoteo, joven pastor Timoteo, porque él enseñaba también que el ejercicio le aprovechaba de poco, ¿verdad? No le estaba diciendo no hagas ejercicio porque no sirve, no, le estaba dando a entender de que si lo hacía le iba a ayudar en su salud, obviamente lo iba pues a prevenir de muchas enfermedades, pero eso le aprovechaba en lo poco, en lo espiritual. Nunca le dijo no lo hagas, porque quizá tú has oído un evangelio de esa manera donde te prohíben aún hacer o practicar X o Y deporte. Media vez tú no lo hagas en el tiempo de Dios, estás quizá en lo correcto. Media vez tú salves tus responsabilidades que tienes que hacer y sacas la extra mía para eso, pues está bien. Media vez no quite el tiempo de Dios todo este tipo de entretenimiento, porque entonces se puede convertir en idolatría en nuestro corazón. Y una de las cosas que Dios le prohibió al pueblo de Israel, lo puedes leer en Deuteronomios, como te lo mencioné, en las citas 4, Deuteronomios 4, Deuteronomios 5, Deuteronomios 6, 3. No te las leo porque pues en esos tres diferentes versículos, capítulos y sus versículos, le habla lo mismo. Escucha, oye, oh Israel. Y una de las prohibiciones que Dios le da es que no haya idolatría en el corazón del pueblo. Hoy día se puede traducir, ¿verdad?, esa idolatría a través de qué tipo de programas miramos, qué tipo de programas podemos exponer a nuestros hijos. Recordémonos de que hoy estamos viviendo tiempos difíciles y malos. Entonces nos es conveniente oír la voz de Dios, el consejo a través de la palabra. Antes de darle tiempito a mi hermano Erling, yo solo quería mencionarte acá rápidamente en 1 Samuel capítulo 3 y verso 6. Desde el 3 habla, mira lo que dice acá. Cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba acostado en el templo del Señor donde estaba el arca. Samuel era un joven, un niño que fue presentado, ¿verdad? Todos conocemos ya esa historia. Lo llevaron al templo y lo presentaron ahí lo dejó la madre, en agradecimiento a Dios que le había dado un hijo, porque Ana no podía tener niños, y Dios le concedió, ¿verdad?, le dio la gracia de tener uno, y se lo presentó y se lo dio al Señor. Entonces el niñito vivía en el templo prácticamente, pero el niñito, así como padre que me escuchas,
Nuestros hijos pueden ir con nosotros a la iglesia, nuestros hijos pueden, ¿verdad? Nosotros decimos, arréglense, vámonos, o entre veces no quisieran arreglarse ellos, ¿verdad? Eso no significa realmente que quizá tu hijo pueda estar oyendo la voz de Dios, porque mira lo que dice aquí más adelante. Cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios, el Señor, es decir, Dios, llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Pero este joven Samuel pensó de que era el Elí, ¿verdad? Al quien se lo habían dado a cuidar, que lo estaba llamando, no reconocía aún la voz de Dios. Así pasa una, otra vez y otra vez. Para no hacerte larga la historia, en el verso 7 dice, y Samuel no conocía al Señor, ni se le había revelado aún la palabra del Señor. Entonces volvió a llamar a Dios a Samuel por tercera vez, y se levantó y fue a Elí y le dijo, aquí estoy, ¿por qué me llamaste? Elí comprendió de que Dios le estaba hablando a ese joven llamado Samuel, el profeta Samuel. Ya en la última vez, ¿verdad? Ya Samuel va y le atiende y le dice, heme aquí, ¿verdad? ¿Qué deseas? Que habla, que tu siervo escucha. O sea, por eso debemos de tener, ¿verdad? Tutores, como en esta noche, pues nosotros quizás estamos siendo ese tipo de canal de instruirte de cómo oír la voz de Dios. Y la voz de Dios va a llegar a través de su palabra, ¿verdad? Porque Cristo dijo, yo soy la palabra viva. Entonces todo lo que conlleve de un consejo a nuestras vidas de parte de nuestro Señor Jesucristo, Dios nos está hablando porque nos ama. Amén, hermano Erwin. Sí, amén. Fíjese que cuando leía acerca de Isaías, usted mencionaba que nosotros fuimos creados para la gloria de Él, ¿verdad? Exacto. Y dice que Él nos formó para eso. O sea, no nos formó para nada más, solo para darle la gloria a Él. Pero una de las características que ahí pude notar fue que dice que allá habían sordos, pero que tenían oídos. Exacto. Es decir, hay gente, hay pueblo que se vuelve sorda aunque tenga oído. Entonces, es impresionante porque, por ejemplo, yo fui a una high school en California, donde una sección era de niños que eran sordomudos y la otra sección, pues, también éramos sordos y mudos, ¿verdad? Porque éramos medio rebeldes. Pero del lado de los niños que no escuchaban muy bien o no escuchaban en sí, me impresionaba porque ellos necesitaban tomar clases especiales, tomar clases de sign language, de lenguaje de señas, y así poder desarrollarse ellos en la cultura de acá, ¿verdad? Pero lo que me impresionaba más de ellos era que cuando ellos lo escuchaban a uno, lo primero que le miraban a uno era el movimiento de la boca. Okay. Y ellos se dejaban guiar por el movimiento de la boca. Sí. Entonces, aquí dice de que aquí habían sordos, pero eran sordos y aún que tenían oídos. Por eso muchas de las veces, amado hermano, en las iglesias está la palabra, está la gloria de Dios, el Señor está hablando y muchos se duermen. Pero no solo se duermen, sino también el oído se les duerme, ¿verdad? Porque el siguiente día ya no se acuerdan ni de qué se les predicó. Qué tremendo. Entonces es duro porque, amado hermano, podemos ver que a la raíz de ser sordo, podemos entender que cuando el Señor se refiere a todo esto, podemos ver un versículo en Salmos 115, versículo 4, dice, los ídolos de ellos, note, son plata, son oro, son obra de manos de hombre. Entonces, ¿qué nos puede volver a nosotros como hijos de Dios? Sordos. Que la idolatría que se está moviendo a nivel mundial se está escalando a niveles de que nos está involucrando a todos los hijos de Dios. ¿Para qué? Para que no escuchemos la voz de Dios. Para que no escuchemos la final trompeta. Para que estemos sordos a la venida de Él. Y es necesario, amado hermano, que nosotros como iglesia atendamos a la voz de nuestro Señor. Porque dice aquí, tienen orejas tienen, dice, mas no
oyen, tienen narices, mas no huelen. Dice, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Pero qué fácil es caer en la idolatría, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me gusta el fútbol. Me imagino que hay varios que nos están viendo que nos gusta el fútbol. Y qué difícil es no caer en una idolatría. Por ejemplo, un buen jugador se puede volver un ídolo, ¿verdad? La música se puede volver ídolo. Aún en la cristiana se puede volver ídolo. Porque ya uno hace indiferencias de los cantores. Y los tiene a unos más altos que a otros, ¿verdad? Entonces, en sí, la iglesia está cayendo en niveles de idolatría y eso nos ha hecho sordos. Por eso la presencia de Dios no puede descender en muchas de las obras. Y es necesario que Dios venga con voz de mando, voz de trompeta, voz de arcángel a despertar el oído a la iglesia. Porque la iglesia no puede estar dormida. Tiene que estar despierta, escuchando atentamente la voz de aquel que nos llamó. Entonces, por eso es necesario que nos purifiquemos, que nos santifiquemos para que nuestro oído pueda ser, amado hermano, limpio a través del Espíritu Santo y el Espíritu Santo, hermano amado, pueda vivir en nosotros. Para todos aquellos que no conocen al Señor y necesitan y se sienten solos y no sienten un lugar de refugio, yo te puedo asegurar que si tú dispones tu corazón a Dios, Él va a hablarte. Fíjate que aquí me impresiona en Daniel 10, versículo 11. Dice, y me dijo, Daniel, varón muy amado, estad atento a las palabras que te hablaré. Y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Note lo que dice. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón. Entonces, la característica de nosotros es de que tenemos que disponer nuestro corazón. Porque dice que bienaventurado aquel que sin ver ha creído. Entonces tendríamos que disponer nuestro corazón. De decirle, Señor, ya estoy frustrado de vivir como vivo. Ya no te escucho. Ya me siento solo. Ya no quiero ni ir a la iglesia. Muchas de las veces se quedan viendo estos programas a través de la internet, de Facebook y todos estos medios. Y gloria a Dios por eso. Pero es necesario que te congregues, es necesario que actives en tu corazón el anhelo de congregarte, de buscar de Dios. Entonces, por lo tanto, la palabra de hoy es: no te desesperes, escucha la voz de Dios, no te desesperes, busca de Dios y Él va a ver la disposición de tu corazón y por lo tanto te va a hablar. Amén. Amén, aleluya. Sí, es tremendo lo que decía mi hermano Erling, ¿verdad? De que tristemente, ¿verdad? Si no estamos atentos a ello, nos puede, ¿verdad? Cualquier cosa que el enemigo va a poder ver que a nosotros nos atrae más, ¿verdad? De que el buscar, el tratar de oír su voz, va a hacer lo posible en agarrarnos, en atraparnos en esos moldes, en esas formas. Pero tú, amigo que estás, esperamos, ¿verdad?, de que Dios te esté hablando a través del bendito Espíritu Santo, porque Él es el único que puede llegar hasta lo más profundo de tu corazón. Nosotros podemos quizá darte un mensaje, exponerte un mensaje, nunca imponerte un mensaje. Y también a ti, mi hermano, que me escuchas, que no quizá asistes a ningún lugar, te decepcionaste por X o Y cosa, déjame decirte que Jesús es la voz de Dios en el día de hoy. Jesús es la voz de Dios en el tiempo de hoy, en el tiempo de la dispensación gracia. Y todavía hay tiempo para que nosotros vengamos a Él, ¿verdad? Dios está dispuesto a perdonarnos, a perdonarte. No sabemos lo que pues quizá te haya acontecido y tú te enfriaste, tú te apartaste. Pero déjame decirte que no vale la pena, ¿verdad? Porque Dios tiene un galardón grande para aquel que le busca, aquel que se esfuerza, aquel que ha decidido, ¿verdad?, ir en contra de la corriente, pero confiar en Dios. La Biblia dice que los que confían en Dios no serán avergonzados. Fíjate que
¿verdad? Antes ya vamos llegando casi al tiempo, ¿verdad? Final de tu programa, un oasis para tu vida, que eso es lo que nos interesa. Pero el tema de hoy, como tú ya te diste cuenta, es la importancia de escuchar la voz de Dios. Fíjate que si lo que te hablaba yo acá en Hebreos 1:2, que decía, ¿verdad? Si te recuerdas, si es juicioso a esto, que Jesús era la voz de Dios en el tiempo de hoy. Mira lo que dice en Mateo 11:28. Venid a mí, dice, todos los que estáis cansados y cargados, yo os haré descansar. ¿Quién os va a hacer descansar de nuestros problemas, de nuestras congojas, de nuestros temores, de nuestras aflicciones? Se llama Jesucristo. Tomad mi yugo, dice, sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso, soy humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Nuestras almas se cargan por, ¿verdad?, el peso de pecado, ese peso que ejerce en la vida del humano, pero por eso tenemos hoy la voz de Dios que se llama Jesucristo, que nos llama a que estemos a cuentas, que nos llama a que entreguemos nosotros ese yugo que quizá nos está agobiando y que tomemos el de Él. Dice, porque de esta manera, si aprendemos bien, nosotros vamos a hallar, ¿verdad?, un bienestar, vamos a hallar un descanso para nuestras almas. Te ha hablado, ¿verdad?, en esta noche tu pastor Julio Castillo, de Iglesia de Cristo Elim, Chicago, ubicado en el 5332 Northwestern, ¿verdad? Si tú no tienes una congregación y andas buscando dónde congregarte, dónde decir, Señor, háblame, yo quiero que tú a mí me hables, ya que le has hablado a estos hermanos, ahí estamos ubicados, ¿verdad? Si tú ya tienes tu congregación, permanece ahí, busca ahí pídele al Señor que, ¿verdad?, Dios te habla a través de tu pastor, del siervo que Dios ha puesto en ese lugar. Pero si tú no tienes a nadie, no tienes un lugar donde atender, te esperamos ahí los jueves 7:30 p.m. y los domingos 4:30 p.m. y también hay estudios en casas que nos gustaría que también pudieras atender. Amén. Entonces, solo a través de Él vas a alcanzar la salvación. Y en estos tiempos difíciles es necesario que toda la creación, todo ser humano, todo lo que respire, empiece a alabar a Jehová. Y hoy extendemos esta invitación para ti, amigo, amiga, que nos ves a través de estos medios, a que lo recibas en tu corazón y en el nombre de Jesús, que aceptes al Señor. Dios te bendiga. Somos tu iglesia Elim, Chicago. Amén. Bendiciones. Bendiciones.